¿Qué es el amoníaco? El amoníaco a temperatura ambiente es un gas incoloro, tiene olor intenso y sumamente irritante. Es muy soluble en agua, alcohol y éter y licúa fácilmente por presión y es combustible. Además de que es uno de los principales derivados del metano. Antecedentes históricos. Los principales precursores de la sintetización del amoníaco son Fritz Haber y Karl Bosch, en honor a los cuales se nombra así el proceso, Haber-Bosch. Fritz Haber descubre el proceso en 1909, el cual sirve para sintetizar el amoníaco utilizando el nitrógeno que había en la atmósfera. Posteriormente, en 1918, gana el Premio Nobel de Química por sus trabajos en la aplicación de la tecnología en altas presiones y temperaturas. Fritz Haber partió del nitrógeno del aire a un ritmo de 100 a 125 ml por hora. Para el año 1913, a principios, Karl Bosch implementa el proceso a escala industrial y a finales de ese mismo año, la primera planta de amoníaco ya producía en toneladas. Se dice que esta planta producía alrededor de 30 toneladas métricas, lo cual es una gran diferencia, ya que las plantas que actualmente conocemos producen alrededor de 3.000 a 2.000 toneladas métricas por día. Por estos hechos se dice que Haber dio la solución y Bosch ideó la manera de sintetizar el amoníaco a gran escala. Por último, tenemos a Haldor Topsoe, fundador de la compañía más grande en el desarrollo de la tecnología del amoníaco, que actualmente es conocida como Haldor Topsoe en honor a él. Este proceso tuvo una gran importancia estratégica durante la Primera Guerra Mundial, pues proporcionó al bando alemán una fuente abundante de amoníaco para la fabricación de explosivos. En resumen, el proceso de Haber-Bosch consiste en la síntesis de amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno en condiciones de elevada presión, aproximadamente 200 atmósferas, y elevada temperatura entre 400 y 500 grados centígrados. Paso 1. En el reformador primario reacciona el CH4 o metano y el vapor de agua o H2O para producir hidrógeno. Paso 2. En un reformador secundario se añade aire, el cual es nuestro principal proveedor de nitrógeno, a la corriente gaseosa, produciendo la combustión del CH4 o metano restante y consiguiendo el nitrógeno necesario. Paso 3. La corriente gaseosa del hidrógeno y el nitrógeno en una relación de 3:1 alimentan al convertidor. Paso 5. Se utiliza un catalizador a base de hierro, el cual se encuentra en las camas de nuestro reactor de conversión, para producir un equilibrio químico en la fase gaseosa del hidrógeno y el nitrógeno. Paso 6. El amoníaco se enfría a 10 grados centígrados, pues a esta temperatura se condensa y puede ser retirado como líquido. Como dato adicional, esta reacción tiene un rendimiento de entre el 15 al 20%. Por último, en esta imagen podemos contemplar con precisión cada una de las reacciones que se llevan a cabo para obtener el amoníaco líquido. El proceso para obtener amoníaco es el de Haber-Bosch, que consiste en la reacción del nitrógeno e hidrógeno en forma gaseosa. El nitrógeno proviene de la atmósfera, mientras que el hidrógeno viene del gas natural. Es una reacción que se lleva a cabo lentamente, ya que se necesita muchísima energía de activación para que el nitrógeno se mantenga estable. Se utiliza un catalizador para hacerlo más rápido y de esta forma se aumenta la presión y la temperatura hasta que se consigue el compuesto. El amoníaco se utiliza en diversos campos de las industrias, desde fertilizantes hasta productos de belleza. Entre los principales usos que se le dan a este compuesto químico se encuentra la fabricación de productos de limpieza, elaboración de plásticos, fabricación de fertilizantes. Se utiliza como componente de algunos productos de belleza, en los sistemas de refrigeración, la trata de aguas residuales y entre otras cosas. El 90% de todo el amoníaco producido en el mundo se utiliza para la elaboración de fertilizantes. El porcentaje restante se utiliza en productos de limpieza de superficies, para elevar el pH de calderas de vapor, en productos de decoloración del cabello, limpieza de aguas residuales, refrigerantes, elaboración de plásticos y pinturas. El etileno posee diferentes características. Es un gas incoloro con aroma y sabor dulce, con un punto de congelación de menos 169 grados centígrados, ligeramente soluble en agua y alcohol, además de ser un gas asfixiante y altamente inflamable y explosivo. Cuenta con diferentes características que lo hacen un gas peculiar.
Existen 19 derivados directos del etileno, lo que representa aproximadamente el 30% de la industria petroquímica. Entre los derivados finales se encuentran resinas, fibras sintéticas, elastómeros, solventes, revestimientos, plastificantes y anticongelantes. Uno de los principales productos químicos derivados del etileno es el polietileno, obtenido mediante la polimerización catalítica del etileno y es utilizado en la fabricación de diversos productos de plásticos moldeados. El óxido de etileno es otro producto importante derivado del etileno. Se produce mediante la oxidación catalítica, el cual se utiliza para la fabricación de anticongelantes. El alcohol etílico es otro derivado importante del etileno. Industrialmente se obtiene por la hidratación del etileno. El etileno también se utiliza en la soldadura, en el cortado de metales y en el gas mostaza. Actúa como refrigerante anestésico por inhalación, acelerador de crecimiento en plantas y madurador de frutas. No obstante, las cantidades utilizadas para estos fines son más pequeñas que las utilizadas en la fabricación de otros productos químicos. De acuerdo a la importancia y el volumen de contribución en la demanda de clasificación, se clasifican en 3 sectores. El primer sector es de consumo masivo, representa el casi 90% de la demanda global y está integrado por el polietileno de baja y alta densidad, el dicloretano, el óxido de etileno y el etilbenceno. También en el segundo sector se clasifican los productos de alta sustitución, que son aquellos que se producen que se obtienen por varias rutas de producción, como el acetaldehído, el alcohol etílico y el acetato de vinilo y terpolímeros. Las especialidades, que es el tercer sector, en donde se encuentra el cloruro de etilo, copolímeros, el etilo vinilo y el dibromuro de etileno y el perocloretileno. El propileno es un gas combustible incoloro con un olor natural picante, altamente inflamable y no tóxico. Este a menudo se obtiene durante un craqueo térmico donde se emplean diferentes combustibles como la nafta y el gas licuado del petróleo. El uso de este como compuesto predecesor ha tenido un gran desarrollo, puesto que la producción total del propileno es mucho mayor debido a los usos no químicos que éste necesita. Como características principales, es soluble en alcohol y éter, ligeramente soluble en agua y altamente inflamable, entre otras cosas. Por otro lado, tenemos los procesos de fabricación del propileno. Aunque los procesos comerciales de obtención del propileno son variados, se les puede clasificar dependiendo del medio de reacción y de la temperatura de operación en 3 tipos de procesos. En procesos de disolución, que son aquellos en los que la polimerización tiene lugar en el seno de un disolvente hidrocarbonado. Procesos en fase gas, que están caracterizados por la ausencia de disolvente en el reactor de polimerización, y procesos en suspensión, que están configurados para que la reacción tenga lugar en un hidrocarburo líquido. El proceso de destilación se compone de una serie de pasos que van eliminando los diferentes componentes no deseados hasta obtener propileno. Uno de los métodos más utilizados para obtener propileno es la destilación a partir del GLP, con una proporción mayoritaria de componentes livianos, como lo es el propano y el propileno. En la mayoría de los usos y aplicaciones del propileno, este se utiliza para la producción de polipropileno, isopropanol, trímeros y tetrámeros de propileno para detergentes, entre otros usos. También como productos químicos más importantes derivados del polipropileno, tenemos al alcohol isopropílico, al polipropileno y al óxido de propileno. Son alquenos u olefinas, es decir, poseen un doble enlace carbono-carbono en su estructura. Además, son hidrocarburos encontrados en yacimientos petroleros o ser originados mediante el craqueo térmico y obtener productos de menor peso molecular. El buteno es un alqueno gaseoso incoloro utilizado en la síntesis química. Reacciona con el bromo y en disoluciones de permanganato de potasio. Su fórmula es C4H8 y se encuentra formado por 4 átomos de carbono y 8 átomos de hidrógeno. Los principales butilenos que se obtienen son 2, 1-buteno y 2-buteno.
Para la síntesis del 1-buteno, de ser termólisis del petróleo, se puede obtener el 1-buteno por reacción de etileno con tris-etilaluminio. Este se aplica en la síntesis del butadieno para la creación del caucho artificial y en la síntesis del 2-butanol por adición de agua en presencia de ácido. Del 2-buteno existen a su vez dos isómeros geométricos. Estos son cis-2-buteno y trans-2-buteno. Estos dos se pueden obtener mediante metátesis en presencia de un catalizador a partir del propeno, además de por pirólisis del petróleo. Esta aplicación se utiliza en la síntesis del caucho artificial. Muchas veces del petróleo se puede destilar solo un bajo porcentaje de naftas. Para aumentar dicho porcentaje se utiliza el proceso de destilación secundaria o también conocido como cracking. Este consiste en romper o descomponer hidrocarburos de elevado peso molecular, combustibles como es el gas y el fuel, en compuestos de menor peso molecular, como lo son las naftas. Este proceso siempre se forma hidrógeno y compuestos de carbono. Los N-butenos están compuestos principalmente por el 1-buteno y el 2-buteno, y su uso más común está en la fabricación principal del butadieno. El cuadro siguiente nos ilustra algunos de los principales usos de los N-butenos. Estos se explicarán más a detalle a cada uno de los presentes. El polibuteno ha sido usado en la fabricación de tuberías para sistemas térmicos de agua caliente y fría a presión. Este se obtiene mediante un proceso de polimerización del 1-buteno utilizando catalizadores tipo Ziegler-Natta, produciendo un termoplástico altamente isotáctico. Del otro lado tenemos al óxido de butileno, que este sirve principalmente para hacer butilenglicol en la producción de plastificantes poliméricos. Este se produce mediante la clorohidronación del 1-buteno con ácido hipocloroso seguido por una epoxidación. El sec-butanol es un alcohol que se emplea para disolvente de pinturas, lacas, barnices, resinas naturales y sintéticas. Este se produce mediante una reacción de ácido sulfúrico con una mezcla de N-buteno seguida por la hidrólisis. En medio tenemos al metiletilcetona, que es un buen disolvente y se usa industrialmente para disolver recubrimientos como lo es vinilo, adhesivos, etc. Su proceso es por medio de una oxidación de fase líquida similar a la del acetaldehído de etileno. Por último, del lado derecho tenemos al ácido acético, que es usado en la producción de ésteres, pero también se usa para hacer anhídrido acético. Este es producido mediante la mezcla de N-buteno con oxígeno utilizando un catalizador. El anhídrido maleico es usado para la fabricación de poliésteres insaturados, ácido fumárico e insecticidas como el malatión. Sus rutas de obtención son mediante la oxidación del N-butano y la oxidación del benceno. Y como último derivado tenemos también al butadieno, que al igual que el isobuteno encuentra su principal aplicación en la producción de hules y resinas sintéticas. El butadieno principalmente es producido como un subproducto en el vapor del cracking de hidrocarburos para producir etileno. Para comenzar, las sustancias de tipo benceno también son conocidas como hidrocarburos aromáticos, esto porque tienen aromas muy distintivos. El benceno es un compuesto cíclico que, como podemos ver en las imágenes, comúnmente se escribe como un hexágono con enlaces dobles y sencillos alternados o bien con un círculo dibujado en el centro de un hexágono. Tiene propiedades interesantes. Este es muy estable ya que resiste a ciertos cambios químicos, también tiene un olor dulce, es líquido, incoloro o en ocasiones amarillento. Los hidrocarburos aromáticos provienen del carbono y del petróleo. Del carbono se produce una mayor cantidad de compuestos aromáticos como los que veremos a continuación. Para iniciar está el tolueno. También es conocido como metilbenceno, se encuentra en estado líquido, es transparente, volátil e inflamable. Se puede obtener también del petróleo donde se extrae por reformado catalítico del crudo. Es una sustancia que se utiliza como aditivo de combustibles, disolvente de pinturas, cauchos, resinas e incluso explosivos como el TNT. Otro compuesto es el gileno. Existen tres tipos de este: orto, meta y paragileno. Estos solo difieren en las posiciones ya que las propiedades de estos son muy parecidas, son líquidos, incoloros y volátiles. Se obtienen a partir del tolueno y otros compuestos aromáticos y se usan en la formulación de gasolinas, disolventes e incluso agentes de limpieza. Otro compuesto es el naftaleno. Este posee un olor fuerte, es inflamable e insoluble en agua. Se utiliza en la manufactura de colorantes, resinas e incluso como repelente de polillas y se obtiene por la destilación del carbón. El petróleo, a diferencia del carbón, tiene pocos compuestos aromáticos. Uno de ellos es el fenol, el cual es sólido y tiene la capacidad de estabilizarse. Se utiliza en productos medicinales, de aseo, fertilizantes, pinturas y se obtiene mediante la oxidación del cumeno.
Otro compuesto es el benzaldehído, el